fuese, pero hagan las cosas bien. Entonces, yo le he presentado cómo estamos haciendo algo de ligamento cruzado. Nosotros tenemos algo de experiencia gracias a que nosotros tenemos un hospital, que es un hospital, lo que han rotado por allá, es un hospital netamente artroscópico, es el centro de referencia nacional, a pesar que es un hospital del Estado, es un hospital muy bueno, muy bueno, a pesar de ser un hospital de seguro social, todas las limitantes que pueda haber. Es un hospital muy bueno y que ya han pasado muchos, los que han pasado por allá como residentes, y nosotros siempre, los que sean residentes, son bienvenidos allá. Entonces, vamos a hablar de una lesión que es completamente frecuente, que ya, al igual que el COVID, es también una epidemia por la gran cantidad de deportes emergentes. Ya no solamente se juega fútbol, ahora se juega flag football, ahora se juega frisbee ultimate, ahora se juega kickball, ahora se juega de todo. Entonces, ha aumentado la cantidad de lesiones. Ha aumentado la cantidad de lesiones a nivel de la rodilla. Y una de estas es las lesiones del ligamento cruzado. Y yo voy a tratar de hablarles algo de cómo es algo de la lesión, algo muy, no tan difícil como que tú hablaste ahí, de lo que se hace y de lo que se quiere. El deportista, ya sea de fin de semana o un deportista de alta competencia, ¿qué es lo que quiere? Y es al final el retorno deportivo. Y cómo hacer que logremos esa meta. Tengo cero conflicto de intereses. Esta es una charla completamente académica, organizada por la Sociedad Panameña de Ortopedia, auspiciada y con la colaboración de PTY. A pesar que PTY también, obviamente, tiene cosas de ligamento cruzado, yo lo saben, yo no tengo ningún tipo de conflicto de intereses ni nada. Yo utilizo, en el hospital se utilizan todos los sistemas, afortunadamente, Susana, ellos tienen todas las casas comerciales allá, igual lo hago privadamente. De todas hay cosas buenas, pero bueno, no tengo ningún conflicto de interés con esta charla. Y esto es importante, y siempre lo digo, el conocimiento es poder. Nosotros tenemos que estudiar, lo que estamos en la parte de la salud, tenemos que estudiar. No podemos estar leyendo Google, no podemos estar inventando porque yo escuché, sino que hay que estudiar. Yo tengo el mal hábito de estudiar todas las noches. Mi esposa me dice, yo leo de ligamento cruzado todas las noches y otras cosas también, obviamente, no solamente de eso. Tengo ese mal hábito. Yo los invito a los que están más jóvenes y de repente no tan jóvenes, que tengan ese hábito de estudiar, de revisar cualquier tema. Si operan algo, lleguen a la casa y de repente revisen, hagan retroalimentación y no minimicen la cirugía. ¿No? Ya no es una cirugía, ese es un menisquito, ese es un ligamento. A pesar que yo, gracias al hospital donde trabajo y gracias a la práctica privada que tengo, tenemos muchos pacientes de este tipo. Yo, cada vez que voy a operar, yo hago lo que es me pongo a pensar todo lo que voy a hacer en mi cabeza, porque no todas las rodillas son iguales. Entonces, eso yo se los doy como que tengo un poco más de edad que algunos de ustedes acá. Hagan eso y eso es la clave del éxito. El conocimiento es poder, tenemos que estudiar. Pero esto es fundamental. Conocimiento, porque cuando uno viene del pelo, uno viene con mucho conocimiento. Cuando uno termina la residencia, tiene mucho conocimiento, pero no tiene experiencia. Entonces, también ahí les digo a los que se hacen su pelo, cuando lleguen a Panamá, lleguen con los pies en la tierra, no piensen que porque se fueron un año y vieron, porque la curva de experiencia toma su tiempo. Conocimiento y experiencia es poder, lo que uno sabe, poder que todo se encadene. Eso es. Entonces, yo aquí le voy a remitir algo de conocimiento que yo tengo y de experiencia en el ligamento cruzado, y aún así, como yo les digo, yo estudio todos los días. Todos los días leo algo sobre el ligamento cruzado. Actualmente estoy en una maestría, ya he hecho alguna maestría de cirugía avanzada de rodilla, que es de 1 año. O sea, yo igual me puedo quedar tranquilamente como estoy, pero yo sigo estudiando y eso es lo que yo invito. Y yo en la sociedad estoy precisamente más por la parte académica, que es lo que me interesa, que todo el mundo estudie, que todo el mundo aprenda y que nos intercambiemos conocimiento. Datos básicos sobre la lesión del ligamento cruzado anterior, eso es lo que vamos a ver. Y es lo que uno tiene que saber. La lesión no es la lesión, sino que nosotros tenemos que saber las cosas básicas, las cosas generales, y poder nosotros transmitírselas a nuestros pacientes, qué es lo que hay y saber qué es lo que se puede dar con un ligamento cruzado roto. Como le dije, es una epidemia, igual que el COVID, a peor. Casos de ligamento cruzado se ven en cantidad industrial, y ya no solamente en atletas, sino todo lo de fin de semana, y ya no solamente
en personas arriba de 20, 25, 30 años, sino que también lo estamos viendo ya en niños y adolescentes. Entonces ya eso realmente es un total chicharrón. Y hay que saber entonces hacer los diagnósticos y darle el manejo apropiado a estos pacientes. En el fútbol, en particular, porque es donde más se ha estudiado, es la pesadilla de cualquier futbolista. A mí me ha tocado ver un par de futbolistas con el ligamento cruzado roto, y es el terror del fútbol. Todo el futbolista, y hablo en particular del fútbol, que se rompe el cruzado, eso es una tragedia total. Y como le dije, no solamente ahora es fútbol, ahora es fútbol, flag fútbol y todos estos deportes. Y en todos estos deportes se están rompiendo el ligamento cruzado anterior. 20 a 30% de todas las lesiones de la rodilla en el fútbol están relacionados con el ligamento cruzado. Yo creo que esto incluso ha aumentado más y ya podemos buscar causas extrínsecas como lesiones deportivas, en este caso las canchas. Mucha gente le echa la culpa a las canchas sintéticas, pero no necesariamente las canchas sintéticas, sino que canchas con más mantenimiento y los zapatos de fútbol, que son uno de los temas que vamos a revisar en el Congreso, que de repente quieren jugar fútbol o flag fútbol, lo que quieran, y no utilizan los zapatos, los tacos apropiados, y por eso que se rompen, entre otras causas extrínsecas e intrínsecas que tienen que ver con las lesiones deportivas. Mayor en atletas entre 15 y 40 años, esto es lo que estamos nosotros viendo. Esto es importante saber los rangos de edad porque en base a eso también uno va a dar las opciones de tratamiento, como veremos más adelante. Depende de la edad, uno le dice qué es lo mejor, cuál es el gol estándar. Y en deportes de pivote y giro, que es todo lo que yo le he mencionado. Todos estos deportes, giro, pivote, dice la historia que nos dicen todos los pacientes. Anualmente el 3% de los atletas amateur y un 15% de los atletas elite o de competencia que a muchos nos toca ver. Deportistas, y créanme que es muy triste que un deportista del deporte que sea se rompa, porque muchos de ellos dependen de su actividad deportiva, su modus vivendi. De repente el que juega el fin de semana, bueno, se rompe y ya no juega más. Pero si es joven, si es menor de 30 años, entonces ya son otros 500 pesos. Puede ser que no sea de competencia, pero quiere seguir haciendo práctica deportiva. 2 a 8 veces más frecuente en las mujeres. A pesar que la mujer es el sexo fuerte, sin duda alguna, pues para él o para mí, creo que para todos sí, en las mujeres se rompen más el ligamento cruzado anterior. Y esto también se puede hacer una sola charla de lesiones de ligamento cruzado en mujeres, y esto tiene que ver por factores hormonales, anatómicos, etcétera, 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 que no vamos a entrar, solamente que sepan que es más frecuente en las mujeres. Aisladas, uno puede tener una rotura del ligamento cruzado anterior en un 20 a 30%. Y más del 50% de las lesiones del ligamento cruzado anterior están asociadas a lesiones de menisco, lesiones de otros ligamentos laterales, esquina posterolateral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que hay que hacer buenos diagnósticos. El diagnóstico, les insisto yo a los residentes que han pasado por allá, un diagnóstico clínico, saber evaluar bien una rodilla. Los que han pasado por aquí en sus áreas saben que yo no dejo que pasen por encima de evaluar bien una rodilla. No solamente basarse en su diagnóstico de resonancia magnética, sino preguntar, lo que le dice a uno de los pacientes, lo que he dicho todos los días, es la misma historia, y examinar. Y luego complementar con algún estudio de imagen el que puedan tener a mano. Mecanismo de lesión, flexión, rotación interna. El paciente dice, doctor, que se enganchó y roté y sentí que algo traqueó, que se rompió y no puede seguir jugando. Y la rodilla se me hinchó. Esa historia clínica está en todos los idiomas y eso, la gran mayoría de las veces, es indicativo de una lesión del ligamento cruzado anterior. Más o menos el mecanismo. Rotación de cadera, tibia, pie fijo, etc. Y el diagnóstico, muchachos, el diagnóstico es clínico. Por eso lo ponemos ahí más grande, que el diagnóstico es clínico, y chiquitito ponemos resonancia magnética. No podemos brincar o dar tratamiento por una resonancia magnética, por un informe, y ya me llega el informe y ya yo te tengo que operar. Pues no es tan sencillo así, no es tan fácil. Los que pasan por allá saben que yo les digo que uno tiene que estar viendo resonancia magnética, uno tiene que examinar, preguntar y examinar a los pacientes. Y luego pueden complementar, pero no pueden ir de atrás hacia adelante. Así que yo les insisto a que aprendan a examinar bien y aprendan a preguntar al paciente bien las cosas. Historia clínica, ya les dije, cómo cuenta el paciente, se me enganchó en la rodilla, se me trabó, me traqueó, escuché que algo
sonó, no puede seguir jugando, que eso es característico, se me hinchó, y después otras preguntas que uno hace al paciente ya en el consultorio, si siente que la rodilla le falsea, se le traba, es decir, la rodilla habla y nos cuenta a nosotros, nos va diciendo, yo siento que me falsea, todas estas cosas uno lo va notando y uno va, como así como el conocimiento y la experiencia, uno va dando cosas y bueno, esto muy seguramente sea el diagnóstico. Y luego, un examen físico, hay 500.000 pruebas para el ligamento cruzado. Yo digo que no hay que saberse las 500.000, apréndanse 2, 3 y las hacen. Hay un montón de test, desde el Ashman, qué sé yo, Pivo, el cajón, el que quieran, pero aprendan a hacerlo bien. Y como yo le insisto, siempre examinar ambas rodillas, absolutamente siempre. Entonces, son cositas que nosotros les enseñamos, lo poco que sabemos, se lo enseñamos a ella, Susana y yo, para que puedan aplicarlo en cualquier parte del país. Examinar la hemartrosis, que el paciente dice la rodilla se me hinchó, realmente es sangre. Uno en su momento, si lo ve en urgencia, puede hacer una artrocentesis y verlo en la sangre. Y sangre en la articulación, aquí en la China o en cualquier lado, después de un trauma, el primer diagnóstico es rotura del ligamento cruzado anterior. Primer diagnóstico. Pero no es que la medicina no es tan sencilla así, puede ser otras cosas. Entonces, por eso que uno tiene que examinar. Es muy completa la evaluación que uno tiene que hacer al paciente. Resonancia magnética, también, saber los cortes, saber ver. Tampoco tenemos que ser expertos en resonancia magnética, pero por lo menos uno le puede explicar al paciente con un corte sagital, le puede explicar que aquí no está el ligamento, y es tan sencillo como saber las cosas básicas de lo que es la resonancia magnética. Y las opciones de tratamiento, yo generalmente no pongo foto de mi esposa, pero ahora sí puse la foto de mi esposa ahí. Opciones de tratamiento. Entonces, después uno hace un buen diagnóstico, entonces vemos cuáles son las opciones que le podemos brindar al paciente. Entonces, las opciones son dos. Generalmente en ortopedia son dos opciones de tratamiento, no hay más. Siempre va a haber dos, siempre. Pues nosotros casi no tenemos nada de vida o muerte, bueno, casi nunca. Ya no va a pensar la piel y esa cosa de medio taquicardia nuevamente, ¿no? Pero antes no tenemos cosas de vida o muerte, y por salvo las urgencias que hay en ortopedia, que aquí, y ahí no me acuerdo cuáles son las urgencias en ortopedia, fracturas expuestas, no sé qué, esas cosas. Por lo menos en rodilla, siempre dos opciones, conservador y quirúrgico. Siempre, absolutamente siempre. Uno no puede venir y decirle al paciente, tengo que operarte. Porque nadie está acostumbrado a que le digan que tiene que operarse. Entonces uno tiene que ir con calmita, y le va diciendo que hay dos opciones, manejo conservador y manejo quirúrgico. Entonces, acorde al rango de edad, uno va a saber. Hoy día, la mejor opción, ya pongámoslo en la balanza, cirugía. ¿A quién operar? Paciente menor de 30 años, el gol estándar mundial de rotura del ligamento cruzado anterior es quirúrgico. Pero yo igual le digo al paciente que tenga 20 años, hay dos opciones, te operas, no te operas, lo mejor es operarte. Hay que saber cómo decirle al paciente. Si no te operas, no te vas a morir, que nadie se va a morir. La única manera que te mueras es que vayas cruzando la calle, te falsee la rodilla, te caigas y te atropelle un carro, de repente por eso. Pero de otra manera no. Pero a los de 30 años hay técnicas para que se operen, porque es lo mejor, porque es una época que está en ultra mega activa. ¿Qué pasa con los que tienen más de 30 años, de 30 a 40, que también son activos, que juegan ahora padres, juegan, están un montón de varios que han intentado para nosotros los ortopedas, para bien de los ortopedas también. Pacientes de 35, 39 años, ¿qué uno le dice? Entonces, nosotros incluso hemos ampliado el margen a 40 años. A 40 años, y ya estamos hablando de menores de 40 años. Pero hay pacientes de 45 y de 50 que son activos. Entonces, a ellos uno individualiza el tratamiento. Yo hace 10, 12 años, un uruguayo, tenía 55 años para ese tiempo, y yo le dije, no, pero 55 años, que la mejor opción pues, que no te operes, hace fortalecimiento, y doctor, yo soy guacho, yo juego fútbol. Entonces, a él, porque entonces ya uno individualiza el tratamiento. Entonces, sabe siempre dar dos opciones y sabe individualizar a quién operar y a quién no.
Entonces, ¿cuáles son las metas en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior? ¿Cuál sería la meta? ¿Cuál sería tu meta como ortopeda? Esa es tu meta, ya te felicito, muy bien. ¿Cuál sería tu meta? Que el paciente no tenga complicaciones. Muy bien, ¿alguien más? Ocelia, ¿cuál sería tu meta como ortopeda en una reconstrucción del ligamento cruzado anterior? ¿Cuál sería tu meta? ¿Va a operar el paciente? ¿Cuál es tu meta? Que no tenga dolor y que regrese a su actividad. ¿Quién tiene otra meta? Doctor Burgos. Muy bien. Ahora le voy a mostrar cuál es la meta de los estudios que se han hecho y de las encuestas que se han hecho con los ortopedas. La meta para el ortopeda son los aspectos técnicos. Es qué injerto voy a usar, si voy a usar isquiotibiales, si voy a usar, qué sé yo, cuádriceps, no patelar, algún injerto, hilo de José, qué sé yo, lo que sea. Eso es lo que uno está pensando. ¿Qué túnel voy a usar? Si lo voy a hacer transtibial, si lo voy a hacer anteromedial. Cosas técnicas, uno está pensando. ¿Cómo lo fijo? Si le meto tornillos, si no le meto tornillos, si le meto guachas, si le meto tuercas, si le meto lo que sea, un montón de métodos de fijación. Y, como mencionaron por ahí, si hay algún tipo de complicaciones, porque nadie quiere que se nos compliquen las cosas. Si me complica, se me complica. Eso es lo que estamos pensando en general. Pero felicito aquí que la mayoría, o para no decir que todos, también están pensando en quién, en el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos una cirugía exitosa. Para nosotros una cirugía exitosa que el paciente, como dice Roselia, que esté sin dolor, que no sé qué, que sea funcional. Eso es una cirugía exitosa. Y cuando tú sales de ahí, todo está bien estable, ves la radiografía, está bien bonito ese corrido, bien bonito esa plaquita ahí, cool. Lo ven en la consulta, le está bien, eso es cirugía exitosa. Pero para el deportista lesionado, yo lo hablo con propiedad porque yo veo pacientes, muchos pacientes que viven de eso. Yo, muchos años trabajando en el deporte y yo sé lo que sienten. Entonces, uno tiene que ser también parte de la recuperación del paciente, comprenderlo, ponerse al otro lado del espejo. Por eso en el congreso, ahora adelante, hay una charla precisamente de un atleta para ver la perspectiva del lado del atleta. Nosotros vemos nuestra parte, pero también escucharlos a ellos. Para el deportista, a él le importa un pepino si voy a usar placa, tornillo, tuerca o lo que sea. Su principal satisfacción, ¿cuál es? El retorno deportivo. Nosotros digo que quiero volver a jugar. Yo quiero volver a jugar. Entonces, ese es el tema. Eso es la principal meta, para no decir que la única meta que se lesiona. Y cuando hablo de lesionado, hablo desde el que juega birria hasta el que juega profesional. Porque ahí no hay distinción. La meta es la misma. Entonces, ¿qué es lo que hay en cuanto a estudios? Y uno puede comparar satisfacción con retorno deportivo. Estos estudios muestran que 72% de los pacientes, entre muy satisfechos y satisfechos, 90% retornó. O sea que si tú estás satisfecho con tu cirugía, eso también influye. Y cómo tú te sientas también influye en tu retorno. Porque ahora más adelante que el retorno no solamente depende de que quede súper bien operado y que haya una rehabilitación, porque hay otros factores que influyen en el no retorno también. 28% no satisfechos, hubo retorno, pero no tan satisfechos. O sea que a mayor cantidad de satisfacción del paciente, de todo lo que sucede en esos meses, aumenta el porcentaje de retorno. Este es otro, también es muy similar, 87% de retorno, 85% de satisfacción. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿está garantizado el retorno deportivo? ¿Sí o no? ¿Quién son residentes? Ahora viene la pregunta por residente. Residente y que no haya pasado por el Susana León. Venga. ¿Está garantizado el retorno deportivo? ¿Por qué no? Si tú lo vas a operar y tú eres ¿Depende? Ajá, entonces, pero tú estás ultra mega entrenadísima en cirugía de ligamento cruzado y tienes todos los juguetes para operarlo y todo. Ajá.
Está garantizado. Tú lo garantizas. ¿Ah? Tú le das garantía. O le das garantía. Y está súper bien entrenada. Tú le das garantía. Pues yo tampoco. ¿Alguno que le da garantía al paciente que va a retornar? Yo mis pacientes tengo la costumbre, pacientes privados, le hago firmar un consentimiento operatorio y el consentimiento dice que no hay garantías absolutas del procedimiento, que hay riesgo y beneficio y que no hay garantía. Porque yo digo a los pacientes que en medicina 2 más 2 puede ser 4, 2 más 2 puede ser 5, pero 2 más 2 en medicina y en cirugía puede ser 1, puede ser, o puede ser 0. No hay garantía. Obviamente, si te vas a operar un ligamento cruzado, opérate con alguien que sepa. Si te vas a operar una pelvis, opérate con alguien que sepa. El tobillo, a él, la mano se la mando a la otra, pero yo sí no me enredo, obviamente, yo no me complico. Yo sí no me complico, entonces yo que lo opere, que está operando eso. Pero no podemos garantizar. No podemos garantizar. ¿Ok? La respuesta es no. En cualquier idioma, pero debe ser nuestra principal meta. Porque yo me aquí voy muy contento de que aquí dijeron que el objetivo o la meta era que el paciente retornara. Y eso como tenemos que pensar en el paciente. Tenemos que pensar en el paciente. Pero no podemos garantizarlo, pero vamos a hacer todo. Y como dijo la doctora, no solamente depende de ella como cirujana, depende del paciente y depende de los rehabilitadores en un trío. Todos tengan de su parte, el trabajo de equipo. ¿Ok? ¿Cómo es el retorno después de una reconstrucción? ¿Cómo es el retorno? Porcentualmente. No estamos operando tú que eres el killer, operando esto. O a nivel del mundo, para hablar de estadística, los grandes centros en los que hacen cantidad industrial de ligamento cruzado, ¿cuál tú crees que es el porcentaje de retorno? Un número. 80%. 60. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Porque eso, el título de la charla es de la lesión al retorno y lo que debemos saber. Porque el paciente nos va a preguntar. Entonces, tenemos que saber. Tenemos que saber. Más o menos. Más o menos como cuánto. 10%, 20%, 30, 40, 50. Ya dijimos que no es el 100, porque ya la respuesta está clara, que no es el 100 porque no está garantizado el retorno. Pues si fuese así, estaría garantizado. Operamos y en tantos meses estás jugando. Más o menos. 60. Bien. ¿Alguien da más? 65, 70, 80, 71, nota de pase. 70. 70-80, para que saques tu C o sí, ahí, C rapada. Está bien, vamos. Vamos a hacer y vamos a ver este estudio en el 40%. Bien. Muy bien, 40. Ahí cada gente de 40 a 60. Bueno, esto fue un estudio. Se hizo una revisión de 95 estudios del 2000 al 2018. 42.275 atletas operados de ligamento cruzado. Más o menos la cantidad que operamos anuales en Susana Young. Más o menos. Entonces, y los estudios que se hicieron, se revisaron los estudios para ver cuánto era el porcentaje de retorno dependiendo de cada, si es aficionado, si es niño o si es atleta. Veamos. Esto no lo estoy inventando yo, esto está escrito, obviamente. Pero lo que me interesa es que después usted, yo el que quiera le paso la charla y lo tiene ahí, cuando llegue a su paciente, bueno, es que el porcentaje está ya uno se cuenta como que sabe, ¿no? Deporte aficionado. O sea, es una foto mía hace cuando yo jugaba fútbol. Sí. El porcentaje, el promedio de retorno en el fútbol, en el deporte, en los deportistas aficionados, 57%. Está cerca de lo que dijo el doctor Antonio, 60%. Pero va en un rango de 6 al 91%. Pero el promedio es 57%. Niños y adolescentes, 75%. Eso puede ser más o puede ser menos, obviamente, pero estamos hablando de datos de estudios.
¿Ok? Eso no lo estoy inventando yo. De repente, acá tengamos una estadística de retorno, un porcentaje más alto. Puede ser. Yo después le podemos decir el retorno de nosotros, el porcentaje. Pero hay factores que influyen en eso. Profesionales. Veamos ahora en las ligas profesionales, donde se opera, donde tienen todos los juguetes para operar todas las cosas. Veamos. A nivel de la NFL, en la cual hay mucha lesión del ligamento cruzado anterior, mucha lesión del ligamento cruzado posterior, etcétera, etcétera. Y allá tienen realmente todos los juguetes para operar. Ahí no hay miseria, ahí no hay nada. ¿No? Claro. Y después que se operan bien todos los juguetes para rehabilitarlo. 62 a 80%, 60 a 80%. Estamos ahí, estamos metidos en el cuento. NBA, 78 a 98. O sea, de cada 10 que operan, de 8 a 9 retornan. Es decir, entonces es una cirugía que tiene buen porcentaje para la NBA. ¿Estamos bien? Ahora más adelante vamos a ver de repente una de las razones que por la explicación en la NBA es alta, que tiene que ver con el tiempo en el tiempo en que retornan a la práctica deportiva, que eso es fundamental también. ¿En qué tiempo van a retornar? Esto de que el hockey, 96, altísimo. En la MLS, que hay estudios, 77%, o sea, de 10, 8 retornan. Suecia, 64%. El calcio, 62%. El calcio. Allá tiene todas las plata, todo, pero bueno. La LPF, no puedo hacer, no la puse. Bien. Entonces la pregunta, ahora viene una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta cuando retornan? La pregunta, como todo, es si se puede volver a romper. ¿Quién dice que se puede volver a romper? Ya retornó, está jugando, ¿Quién dice que se puede volver a romper? ¿O quién dice que no se puede volver a romper? Levanta la mano lo que dicen que se puede volver a romper. Y lo que dicen que no se puede volver a romper. Claro que se puede volver a romper. Aunque son creyentes, si lo que puso Dios se rompió, lo que pone el ser humano también se puede volver a romper. Aunque si uno analiza y uno estudia la fuerza y compara un ligamento cruzado nativo con un isquiotibial, con un tendón patelar, con un cuádriceps, es mucho más fuerte. Pero puede volver a tener un nuevo trauma y puede volver a romper el hierro, entre otras causas. Otras causas es técnica quirúrgica que puede provocar fallas, pero estamos hablando en el escenario en que lo está operando alguien que maneja bien, que no que hace una cada 5 años, sino que hace más de 100 o 150 cirugías de ligamento cruzado al año. Eso hay menos probabilidad que sea por causa técnica. ¿No? Claro. Pero existe la posibilidad hasta en las mejores manos de que se vuelva a romper. Sí, bueno, se adelantó. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice la literatura, porque eso de repente no sé si él lo leyó o si sucede a él. Espero que no sea que le suceda a él, ¿no? Claro que se puede volver a romper, y esto es las estadísticas que hay. En los primeros 5 años, 3 a 22% de re-roturas. O sea, es un 3 a 20% de posibilidad de que se vuelva a romper. Es decir, de 10 pacientes que uno opera, 2 se le puede volver a romper el ligamento cruzado. ¿No? Claro. Y roturas contralateral, un 3 al 24%. Se rompió uno y después a los 2 años estaba jugando, se rompió el otro. A mí me ha tocado operar jugadores. Uno de esos es este muchacho Escobar, Rolando Escobar. Yo le operé a 2 rodillas, jugaba en Venezuela y se rompió una, y como a los 7, 8 años se rompió el otro. Ese tengo varios. Roberto Che, que también estuvo en la selección, los dos cuando jugaba acá, yo operé a los 17 años, después jugaba en España y se rompió el otro. Eso puede suceder. Por eso hay que saberlo y eso hay que decírselo al paciente. Porque si uno no le dice al paciente que se puede volver a romper y se rompe, ¿qué va a decir?
me operaron mal. Por eso tú tienes que decir y hablar con los pacientes y decirles, existe la posibilidad, Y a mí que me ha tocado operar jugadores de fútbol que los conocen, que si no regresan más allá de la situación mía, ¿no? Y que están en foco y están viendo si retorno o no retorna. No lo mismo operar los ciudadanos que no lo conoce nadie, y si no retornan, bueno, no retornan, ¿no? Pero si es su práctica deportiva, es complicadísimo. Por eso uno tiene que estar encima del paciente y uno tiene que decirle esto, lo que puede suceder. Cuando uno habla las cosas claras, y si llega a suceder, pues yo te dije que se podía hablar. ¿Estamos claros? Tú tienes 2 cirugías, ¿no? Y esto es otra cosa importante. Yo le dije que muchos niños, muchos adolescentes, muchos menores de 18 años estamos viendo. Ya os había dicho que estos días había 4 de 16 años. 3, y un montón. Ahora diga 10, diga no sé qué, toda esta vaina que hay de fútbol, de colegial, entonces hay mucha lesión. En los menores de 18 años es donde más aumentan las rupturas. Y es donde más hay que hablar. Yo cuando van, yo le digo, bueno, yo tengo autorización para que cualquier vaina en el trayecto yo tengo esto capaz. Porque yo no que me deje el cuento de cómo es el asunto y cómo es la rehabilitación. Entonces, en ese rango de edad donde hay menores de 20 años es donde ese porcentaje aumenta más. Aumenta más. Eso es lo que uno tiene que tener más cuidado y decírselo al chiquillo, decírselo al papá, todas las cosas. Y que no hay apuro en el retorno deportivo. No hay apuro, créanme que no hay apuro. Este es igual, que aumenta más en los menores de 18 años. Y bueno, ya operamos, ya le explicamos al paciente. ¿Cómo valoramos el retorno deportivo? Esta pregunta de cómo se valora la voy a hacer aquí. Yo hace como 5 o 6 años me invitaron la gente de la Megra. Hace muchos años nos ocupamos una Megra, pero me había cogido otra Megra. Ajá, exacto. Nosotros estamos en el DF. Nosotros terminando el FEDO. Bueno, pero ya después me invitaron otra vez a Megra en Veracruz. Pero no Veracruz aquí de Veracruz, México, ¿no? Me invitaron allá. Y mi charla era sobre retorno deportivo. Habían 1000 ortopedas, una vaina así grande. Entonces yo pregunté, ¿quiénes operan ligamento cruzado anterior? ¿Quiénes le dan seguimiento a su paciente por lo menos hasta 1 año? Ya empezaron a bajar las manos, obviamente, ¿no? Y pregunté, ¿quiénes valoran antes de darle un go a un deportista o hacen una valoración del atleta? Ahí casi nadie suele la mano, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos de repente acostumbrados a operar y no a dar el seguimiento al paciente y no involucrarnos en la parte del retorno. El retorno solamente es que ya no es detectable, ¿no? Sino otras cosas que hay que valorar. Y es lo que yo le voy a mencionar más o menos lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es la diferencia entre alta médica y alta deportiva? ¿O es lo mismo? No sé cómo igual. ¿Lo mismo o no es lo mismo? Alta médica, que llega el jugador del Herrera FC, el doctor le dio alta médica. ¿Qué significa alta médica? ¿Qué significa alta médica? Hay una gran confusión en esa vaina. Alta médica, ¿qué sería? Ya recordó todos los altos movimientos, ya está fortalecido en ya cambiando cambios en interrogación, ya todo lo que... Esa es la alta médica que el doctor Hugo le da. ¿Quién le dices? ¿Que puede? Recuerda lo que él quiere. Él quiere apatía volar, pero la alta médica, ¿qué significa? Ya tú lo evaluaste y todo está cool. ¿Qué significa? ¿Qué más? ¿Qué puede hacer qué ahora? Por ahora. Pero doctor, me están dando alta médica, doctor. ¿Qué significa alta médica? Entonces, alta médica, o sea, alta médica que ya yo estoy bien. Y ya yo mañana voy a jugar. ¿Puede o no puede? No puede. Porque la alta médica es la autorización del médico para ir a entrenar. Para ir a entrenar, no a jugar. Y el alta deportiva, que es muy distinto, es la autorización para ir a competir.
No es lo mismo entrenar que competir. Es que no puede ser lo mismo. Si tú le das a la Alta América, bueno, que ya te puedes entrenar. ¿Estamos claros? Esos conceptos hay que saber, por eso que la charla era lo que debemos de saber. Yo aquí lo poco o mucho, o lo que sea, mediante que sé yo, se lo voy a transmitir, porque yo algo que tengo, y lo saben lo que pasa por ahí, yo no soy egoísta con mi conocimiento, yo transmito lo que sé. ¿Okay? Igual recibo de los demás lo que me quieran enseñar. Entonces, Alta América es eso, y Alta Deportiva es la autorización para competir. ¿Y quién da la Alta Deportiva? El médico del equipo, el fisioterapeuta, el preparador físico, porque ya está apto, ya está entrenando, está jugando para poder competir, y puede competir. Con poco riesgo de lesionarse. El tiempo. ¿Cuál es el tiempo de retorno deportivo? Doctor, ¿y en qué tiempo voy a ir a Matías Bordados? Arlen. Doctor Arlen, doctor, ya me operó bien, yo me siento bien, o me ha operado, ¿en qué tiempo voy a estar jugando, doctor? Depende de mí, gracias, doctor, pero nosotros dígame qué tiempo. ¿En un mes, doctor? 2 meses. 3. Pero si yo me siento súper bien, a los 2 meses, ¿ya puedo retornar? No. No, ¿verdad? No, porque hay que respetar la biología, obviamente, la biología de todo cómo se integra en nuestro total. Pero ¿qué es lo que está en el mercado que dice que cuánto? ¿Qué es el número que siempre dice? ¿No? Dice que cuánto? 1 año. 1 año. Te voy a decir lo mío. De repente me escucha cuando te hablo, practicando la charla y me escucha lo que yo digo. Eso puede ser, ¿no? Ok. Un número. Te estoy preguntando en qué tiempo, doctor, más o menos me voy a retornar. 1 año. Bien. ¿Qué más dice? ¿Quién dice menos de 1 año? ¿Cuánto? 8 meses. Estamos por ahí, estamos bien. Bien. ¿Qué más? ¿Qué es lo que decían antes? ¿Qué es lo que decían antes? Con 6 meses. A todo mundo decían que en 6 meses podía retornar. Eso, a todo mundo le decían esa vaina. En 6 meses ya está jugando. ¿Puede retornar a los 6 meses? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A los 6 meses. Ajá, la respuesta es que sí, de repente podrían regresar a los 6 meses. Sí, a ver, yo le voy a dar el dato para que ustedes al final manejen y le digan cómo no sería. Yo por experiencia les digo, porque como yo he trabajado mucho con el fútbol, los periodistas le preguntan a uno, y le selecciona un jugador, se acaba de caer y le acabamos de notificar, ¿y en cuánto tiempo va a regresar? Digo, uno por la lección más uno puede saber, pero uno, pues yo en 20 años he aprendido a contestarle. Digo, y uno da un margen amplio. Pero si yo 6 meses y retorna a los 6 meses con 5 días, va a decir que yo me equivoqué. No amplía. Y ahora vamos a ver hoy día cómo está el retorno deportivo. El que digo 1 año, pero me parece fabuloso. Eso sería lo óptimo, obviamente, pero van a ver qué es lo que está en el mercado, en los estudios del retorno deportivo. No se matriculen ni por hacerse los sólidos, que se está jugando. No digan tonterías. Mejor vamos viendo que van un paso a paso y que, es decir, que el retorno no tiene que ver con tiempo postquirúrgico. Lo que sí, pues sí está establecido que no antes de 6 meses. Y no antes de 6 meses por cuestiones biológicas, pero podría regresar a los 6 meses, podría. Antes o después de los 9 meses. Lo que se está haciendo, lo que se está dando hoy día es ponen que un embarazo. O sea, 9 meses. Entonces, más o menos manejarse con los 9 meses. Lo óptimo para mi concepto, y el que lo digo ahora lo digo doctor Reddy, mi amigo vecino, que 1 año. Realmente lo óptimo sería 1 año. Si es un paciente que no depende del fútbol, que no vive de esa vaina, díganme que 1 año. No inventen. 1 año. Pero si es un jugador de la LPF que le pagan, no sé cuánto le pagarán, no creo que le paguen mucho, y depende, y tiene que ir a llevar y si no entrena o si no sé qué, después de los 6 meses ya no le pagan. Entonces, uno tiene que estar trabajando a que hablar de los 9 meses.
¿Ok? En los 9 meses. Antes, siempre recuerden el embarazo. Importante que el retorno deportivo es una fase de la rehabilitación. El retornar no significa que ya, obviamente, que es inmunizado, entonces las 4 vacunas no me puede dar. Es como el resfriado, igual se puede volver a lesionar, porque ya vimos que existe un porcentaje alto de cura. Entonces, el que se rompe un cruzado y se opera tiene que seguir el resto de su vida, queriendo esa rodilla y la otra, que también riesgo de la otra. Usted tiene que seguir fortaleciendo desde un montón de cosas distintas, porque la rodilla, por más que uno quiera, no queda igual. Es que no puede quedar igual, aunque lo opere, pues, el papá de Tarzán de la rodilla, no puede quedar igual, porque se la lesionó y luego de la lesión que hicimos, otra lesión, porque lo operamos, ¿no? Le sacamos tendones, le sacamos vaina, otra lesión, pero una lesión controlada, porque nosotros las cirugías son lesiones, nuevas lesiones controladas. Entonces no puede quedar igual, no va a quedar igual. De repente puede retornar a su nivel prelesional, sí, pero no va a quedar igual, jamás. El proceso de recuperación va más allá del retorno deportivo, ¿verdad, doctora? Por eso es importante también que trabajemos con los rehabilitadores, con los fisiatras, los terapeutas. No podemos decir operando, yo creo hasta un joven como se llama así, o ligamento cruzado. Tenemos que ayudarlos a trabajar en equipo. Grábense eso, trabajar en equipo. Entonces, la valoración del paciente, la valoración clínica, lo que mencionó por ahí el doctor Burgo, examinada, que la recta estable, ni un signo clínico, ni nada, no hay derrame, buena movilidad, buen trofismo, estamos bien. Esa es la valoración que hacemos en el consultorio. Pero eso hay que añadirle otro tipo de valoración, que es la que voy a decirle, y cuando tengan sus casos, con mucho gusto yo los puedo ayudar en las cositas que se pueden hacer. Que no hay nada de tecnología de la NASA ni nada de esas cosas para hacerlas. Evaluación deportiva funcional. No solamente es que no tenga cajón, no tenga alarma, no tenga, sino que hay evaluaciones funcionales que son muy básicas y muy sencillas. Serie de test que nos brindan datos objetivos, cuantitativos y cualitativos del riesgo de una nueva lesión y la disposición a un retorno deportivo seguro, porque el retorno deportivo tiene que ser seguro, que se disminuyan, no desaparecen, que se disminuyan los riesgos de volver a romperse el ligamento cruzado. Entonces, esto es un trabajo de equipo para analizar datos, arcos de movilidad, flexibilidad, fuerza comparativa, análisis de la marcha, un montón de cosas, test funcionales, encuesta del paciente, un montón de cosas que uno debe hacer. Si uno tiene toda la tecnología de esas máquinas en su cinética, que la mala tiene la CP, no recuerdo, el canal, no sé qué acá tengan, pero que acá tiene, ojalá tuvieran, para poder hacer todas esas valoraciones y todas esas cosas, bueno, está bien, pero hay test muy sencillos que se pueden hacer, test de saltos, nomás lo ponen ahí, una cintita de esas, lo ponen saltado, salto simple, saltos triple, saltos en zigzag, saltos de 6 metros en tiempo, es muy sencillo de hacer. Y comparar una pierna con la otra. El primero ya con la pierna no operada, mides un solo salto, después con la pierna operada. Primero con la pierna buena, no otra que la otra buena. Con la pierna operada y con la no operada. Test muy sencillos, test cuantitativos, todo esto lo hacemos nosotros con los escalones, ver la fuerza, medir que esté más aproximadamente el 80%. Después yo le puedo dar detalles, porque esto es una sola charla de la valoración. Y estos test de Illinois, esto es un jugador, este se llama, ¿cómo se llama muchachito este que está en Ecuador, hombre? Ismael Díaz. Test de Illinois. Nosotros le hacemos los test a los jugadores, le hacemos test, 6 meses operado. Test de Illinois, que son test de agilidad, lo hacemos en la cancha. Tenía 6 meses operado Ismael. Eso tiene un test que tiene tiempo, eso no tiene tiempo, y bueno, la pasaste el test. Ese es un test. Hago un inciso con Ismael, ¿saben? Ismael fue el mundial todo cojo, no sé qué, todo. A mí me tocó operarle su rodilla, su sexta cirugía. Tenía 3 cirugías aquí y 2 acá. Cuando a mí me tocó operarlo, yo no había operado ninguna de las 5 anteriores. Y me tocó operarle la sexta, que era el ligamento cruzado, que era ya la de retiro. Y él salió en la televisión hablando de que él iba a operar el doctor Fernando Martínez y yo, ¿cómo así? O sea, eso era muy complejo. Muy complejo porque si operando de primera vez
el retorno está ahí entre 80%. Ahora imagínate con 3 acá y 2 y una sexta cirugía, además de cada tierra negativo, ya es azúcar, ya es retiro, ya me va a meter un tirante maquillado. Y yo le dije a Ismael, y eso se lo digo a ustedes, la experiencia, les digo, ustedes matriculen a los pacientes en todo lo que hagan, ya sea que operan una pelvis, sea que operan la cadera, el tobillo, o lo que le dé la gana, matriculen al paciente en su rehabilitación. En total, ese es su tobillo, ese es su rodilla, ese es su cadera, ese es su codo, ese es su hombro, pero hay que matricular. Yo le dije a él, mira, yo te opero, pero tú me haces caso a mí de la A a la Z, de la A a la Z, me haces caso. Y tú haces todo lo que yo te diga. Y tú no puedes estar escuchando a Regulo y todo el mundo, sino que tú me haces caso a mí. Y obviamente él estaba jugando y después de eso, no significa porque yo lo había operado, ahora no, definitivamente que no es un factor y que él se pudo recuperar. Obviamente él tiene mucha fortaleza. Pero hay que manipular a los pacientes en el tema. Este es un test, este es de Illinois, muy sencillo. Este otro test que me encanta, que se llama LEFT test, que es Lower Extremity Functional Test, bueno, en inglés como de Open English, pero bueno, me entendieron. Y este es un test que tiene 8 ejercicios que se hace, este también se lo hacemos los jugadores, este también jugador, este que está aquí es el doctor Sevillano, que se llama informado acá en Azuero. Este se llama, este jugador del Tauro, no me acuerdo el nombre mucho. También lo operamos. Este es otro test. Es muy sencillo, que se hacen, tiene varias fases, tiene 8 ejercicios, lo van haciendo. Tiene varias fases. Bueno, la paso después el que quiera, le paso los videos para que lo vean y lo revisen, le doy la literatura y son test que se pueden hacer. Aquí en Rico Cedeño pueden agarrar a un paciente y le hacen la valoración. Y otra cosa importante en el retorno deportivo es que no solamente es la rodilla testable, no solamente que pase todos los test. ¿Cuál es otra causa por la cual los jugadores no retornan? Lo operó el papá de Tarzán, lo rehabilitó la mamá de Tarzán, el paciente hizo todo lo que tenía que hacer. Hicimos los test, pasó todos los test. ¿Cuál es otra causa por la que no retorna? La parte mental. Por eso que en el congreso también hay una charla sobre mente y lesiones. Porque uno puede rehabilitarse bien, lo puede operar bien y lo que sea, pero si la cabeza no está conectada y uno tiene temor a volver a lesionarse, entonces no retorna. Entonces, hoy día también para el ligamento cruzado hay una serie de test que están correlacionados con la parte funcional de psicológico para ver lo del retorno deportivo. Y esto es importante, lo de la fase de retorno. Esto es clave. Lo que yo le decía, el médico da el alta médica. ¿Qué es la alta médica? Autorización para entrenar. Y el entrenamiento se divide en fases. Cuando yo le doy alta médica, él va a una fase inicial que es entrenamiento deportivo específico. Cuando digo específico es porque cuando se está rehabilitando, el claustro no me deja mentir, cuando se está rehabilitando, lo ponen a hacer trote, lo ponen a hacer ciertos ejercicios pliométricos, no sé qué, todas estas cosas, pero no son necesariamente ejercicios o gestos de su deporte. Cuando ya se le da alta médica que va a entrenar, empieza con entrenamientos deportivos específicos. Hace trabajo que se llama trabajo diferenciado, o el balón, y después viene otra fase de entrenamiento con los compañeros, y después viene la fase competitiva. Y ahí donde la fase competitiva, la amarilla, es el alta deportiva. Entonces, importante para el retorno deportivo, insisto, que lo que quiero que sepan aquí, es un trabajo en equipo para todos. Así como eso es en equipo, ¿no? Todo lo hacemos en equipo, no hay otra manera. Como digo el doctor, no hay manera que uno solo pueda hacer las cosas o pueda lograr éxito en lo que uno hace. Esto es el retorno deportivo, los parientes, tiene que ver también la familia, el entrenador, un montón de gente. El retorno, después del retorno deportivo, por eso yo les mostré como el iceberg ese, uno ve la punta del iceberg que es el retorno, pero debajo de eso hay un montón de gente que ha trabajado para que pueda retornar a la práctica deportiva. Entonces, ya hablamos antes o después. Hay estudios que dicen que en los menores de 18 años, si retornan antes de los 9 meses, aumenta la rata de nuevas lesiones. Por eso que en los menores de 18 años, lo mejor es que retornen arriba de los 9 meses. Si fue el año, como dijo él, mejor. Pero esos son cabeza hueca. Son cabeza hueca, porque esos al mes se sienten bien, los meses se sienten bien y ya quieren empezar a hacer cosas y ahí es donde cuentan los riesgos.
Esto es a nivel del fútbol. La UEFA también se hizo estudios también y vieron esto. Para ellos, lo que encontraron en el estudio de la UEFA, un profesional, el retorno de ellos era en 7 meses. Había otro estudio, los estudios que habían tenían un promedio de 6 a 10 meses. Y había deportes que hablaban de 9 a 12 meses, un año. Y esos eran que se van del hockey, la NFL y la NBA. La NBA retorna a los 14 meses. 14 meses. Por eso ustedes vieron que el porcentaje de retorno en la NBA era el más alto. ¿Sí, no? Pero esa es una de las causas, que esperan en el tiempo. Claro, eso ganan muchos millones, son ni preocuparse, tranquilamente, 14 meses siguen facturando, tranquilo. Y cambio de la EF, o sea, de una, doctor, porque si no, no cobro. Situaciones distintas. Y esto es para que se lleven esta curva. 6 meses. No pueden retornar de los 6 meses. Pues claro que pueden, obviamente, ¿no? Pero no es lo recomendable. Claro que pueden. No es lo recomendable. Test de alta médica entre el sexto mes y medio, 7 meses, hacerle los test. Retorno 9 meses hacia arriba. Y ahí está. Nosotros la estadística que tenemos en el fútbol, hemos operado a muchos pacientes, muchos jugadores, que en promedio retornan entre el 7º y el 8º mes. 7º y 8º mes. Esa es nuestra estadística. Pues, no significa que nada, sino que de repente acá, de repente el nivel de competencia es distinto, o sea, una serie de cosas, son muchos factores que influyen. ¿Okay? Entonces, eso es bueno para que sepan, hagan el 9. Recuerden el embarazo, ¿no? Un embarazo. Lograr la meta es lo que queremos, la meta de tanto del ortopeda como del paciente es retorno deportivo, un retorno deportivo que sea seguro. Siempre hay tiempo para lo más importante y es un retorno deportivo seguro. Importante, trabajo en equipo, buena comunicación preoperatoria. Y por eso esta charla, la comunicación preoperatoria es explicarle al paciente y no minimizar la cirugía que sea un día, mañana, tranquilo, mañana llega allá a tal hospital que te opero. No, hay que hablar con el paciente. Yo me he educado de tal forma que mis pacientes lo opero privadamente, todos van a una cita preoperatoria y yo le doy speech de todo lo que voy a hacer. De todo, le marco, le voy a marcar ahí donde, después te puedes bajar la cita, pues yo sé dónde es, tranquilo, pero nada para que sepa dónde te voy a hacer la herida y explicarle los pros y los contras de una cirugía. Siempre. Cirugía eficiente. ¿Cómo se hace una cirugía eficiente? Cirugía eficiente se hace que todo el mundo sepa lo que va a hacer y la cosa funcione en el tiempo que tiene que hacer. Porque igual una cirugía de ligamento cruzado puede demorar 45 minutos, 50 minutos, 1 hora, como puede demorar 4, 5, 6, 7 horas. Y eficiente la hace uno, tener que el que está operando contigo, el asistente también sepa, el instrumentador sepa, la casa comercial también sepa y que tengamos todos. La cirugía sea eficiente. Eficiencia significa lograr una meta de la mejor manera o de la manera del tiempo más corto. Porque yo puedo llegar a donde estaban llegando, puedo llegar dando la vuelta por acá, por todo el mundo, Soy eficaz porque llego de ella, porque logré la meta, de toda la vuelta. Pero yo también puedo ser eficiente llegando a verla directamente. Entonces, tengo que ser eficientes en la cirugía. Doctor, ¿cuánto tiempo se va a demorar la cirugía? Yo digo, realmente no sé. No me demoro lo que me tengo que demorar. Uno no se puede demorar más uno no puede abusar tampoco con la vaina esa, la cámara esa dentro. No, hay que ser eficiente en la cirugía, súper eficiente. Pero sin apuro y sin saltarse paso. Lo que vamos por ahí, saben que yo, lo que han estado en la salud, saben lo protocolar que soy en la cirugía. O sea, paso, yo no me ando brincando nada. Yo no tengo apuro. Ni en Susana, ni a donde sea, no ando con apuro y eso no debe ser que andar con apuro. Lo que dice ahí, la ciencia detrás del retorno luego de una lesión deportiva está lejos de estar completa. Pues no puedo dar garantía, pero hay herramientas para lograr esta meta. Yo aquí le voy a pasar un resumen de la cirugía de esto, y gracias a la gente de PPY de haber grabado la cirugía, si hay un error por ahí, de más o menos lo que hacemos. Nosotros usamos tanto tendones de los isquiotibiales, usamos tendón patelar,
etcétera, etcétera. Usamos los vídeos, usamos todas las cosas, pero este es un repaso de lo que hacemos. Y esto lo hacemos siempre. Ya iba a poner video, pero que no había terminado yo, sí. Vamos a pasar el video. Es que, ya, y ahora vamos a hablar. Ok. Examen físico bajo anestesia. Siempre, para acostadito, hacer los test que haya. Lashman, cajón, pivot. La base, obviamente, preparar al paciente. Yo hago marcaciones anatómicas, yo que hago artroscopía, yo no voy que bueno, que eso debe ser importante, yo hago buenas marcaciones, toma el injerto, hay varias técnicas, la herida vertical, horizontal, como la herida redonda, cada cual como esté entrenado. Estamos haciendo los ligamentos cruzados ahora sin torniquete, que eso le da al paciente mejor también. Extracción del injerto, toma del injerto. Eso tenía hasta audio y todo, tenía como una musiquita sólida. Le pusieron música y todo ocurrió. La preparación fundamental, el trabajo en equipo. Yo saco el injerto y yo ni me estoy preocupando qué es lo que están haciendo allá. Yo se lo paso y pero es que es el trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer, pasar la guía, pasar no sé qué, medir, la preparación de los túneles, tanto nosotros lo hacemos por anteromedial, hacemos túneles separados. Pero el que lo quiera hacer transtibial, lo hace transtibial. Yo en el hospital ocasionalmente lo he hecho transtibial por cuestiones de que un hospital docente, y también a veces lo hacía transtibial para que vieran transtibial. Y el pasaje y el uso de los tipos de implantes, que hay un montón de implantes. Eso es a la experiencia de cada uno o al gusto de cada uno. Ahí cuando estamos pasando el injerto, importante la preparación. O sea, yo honestamente, yo estoy metido en todo el cuento de la cirugía, pero yo confío en todo el que está alrededor mío, pero confío. Porque si de otra forma, si uno estaría angustiado, pero ya prepararte eso bien. Yo honestamente, o sea, yo saco injerto y entrego y estoy haciendo mis cosas acá. Ya. ¿Ok? Así que bueno, ahora sí puede haber preguntas porque ya terminamos. Realmente no, hoy día ya sea que utilice, en cuanto al injerto, utilice isquiotibiales, cuádriceps, tendón patelar, se ha visto que ya no tiene nada que, no tiene mucho que ver, no es tanta importancia el tipo de injerto, tiene que ver más la técnica quirúrgica. Lo que sí, obviamente, que el injerto de isquiotibiales se integra en 8 a 12 semanas y el de HTH se integra en 8 semanas. Esa es la integración, esa es la parte biológica, estamos hablando de los 3 primeros meses. Ahí no estamos metidos en el cuento del retorno. Antes decían, yo me entrené en Colombia se hace full HTH. Yo cuando me fui hace 10 años a Susana, yo tuve que pasar a hacer isquiotibiales porque ahí se hacía isquiotibiales. Así que yo, si la mayoría hace eso, pues a mí no me queda de otra que también hacer isquiotibiales y hace 10 años hago ambas. Y yo a los jugadores, la experiencia, los jugadores, nosotros lo hemos operado con tendón patelar y lo hemos operado con isquiotibiales y hemos tenido buenos resultados. O sea, a mí en lo particular, indistintamente lo que a Ismael le pusimos isquiotibiales, a uno que recién operamos se llama Valentín Pimentel, que va al Congreso, también 6 meses operado, tendón patelar, y le ha ido bien. Entonces, realmente a mí me da enteramente igual. Eso, lo del retorno tiene más, no tanto la parte del injerto, ni siquiera de los implantes, y ni siquiera la parte de que si es anatómico o no anatómico, eso hay un montón de publicaciones que no quería hacer tan larga en esta charla, de que demuestra de que ya más bien lo que tiene que ver es que se hagan las cosas todo bien, que sea eficiente la cirugía. ¿De dónde? Qué bueno. El chicharito, ¿no? ¿Alguien más? El tiempo, cuando funcionó, el éxito o el retorno de este paciente, digamos, un paciente
Hay muchos pacientes que te llegan a la consulta, más que toda la consulta institucional, y ya tienen 6 meses de la lesión. O más. O más. Claro. Y tú lo diagnosticas, ¿no? Y mientras que se va a operar, probablemente van a tener 1 año de esa lesión. ¿Qué tanto esos pacientes, después de 1 año o 6 meses de la lesión, logran llegar al objetivo de reincorporarse? Interesante la pregunta, porque hay diferencias, obviamente, entre lo que es la privada y la institución. En la institución exactamente llegan así, pacientes que han dado vuelta por todos lados y tienen meses o años de la lesión. Entonces, ya llegan con algo de hipotrofia del cuádriceps y una serie de cosas. Afortunadamente, los pacientes que vemos en la institución no son pacientes de nivel competitivo. Por lo tanto, a esos pacientes uno sí lo va matriculando de que no va a retornar antes de los 9 meses, sino 1 año o más. Esa es la ventaja. Así que ahí honestamente uno podría hacerte la comparación porque de repente hay también que institucionalmente es más difícil hacerle estos test. Pues, de repente no puedo ponerse esa etapa, no puedo hacerle ciertos test, obviamente. Entonces, la mayoría de ellos son que, bueno, sí van a verriar y yo le doy de alta, porque yo los pacientes los voy hasta 1 año. Tanto privado como institucional los voy hasta 1 año. Entonces, yo le doy de alta al año y ya a jugar o a trabajar. Los pacientes privados, los que no llegan privados son pacientes que recién le acaba de pasar, o han pasado 2 o 3 semanas y es como más. Y los deportistas es un poco más o menos difícil porque un deportista, la ventaja que tiene de recuperarse es porque cuando le sucede la lesión, físicamente están bien, muscularmente y todo, entonces por eso ellos le dan un poco mejor. Los del seguro, nosotros nos tocó pacientes. Afortunadamente ya cuando llegan al Susana Jones, ¿saben? Lo que han pasado por Susana Jones, nosotros no hay tanto tiempo de espera entre lo que lo vemos y lo operamos. Ahí hay mucha fluidez y nosotros, como le digo, es un hospital muy eficiente, nosotros podemos operar 3 o 4 ligamentos cruzados. Los días que yo opero los viernes puedo hacer 3 o 4 sin ningún problema y no salía a medianoche ni nada de esa cosa. Nosotros, pues el hospital es eficiente. Entonces tenemos mucho volumen de pacientes y siempre hay disponibilidad para poder operarlos. Generalmente no tienen que esperar tanto tiempo de que 6, 7, 8 meses ni 10 meses para. Y si pasa eso, una fase importante y que tenemos en Susana y también la hago privadamente es lo que se llama la prehabilitación, que es que uno manda al paciente a que haga rehabilitación antes de la cirugía. Es una clave también. Recién salió. ¿Perdón? No importa el tiempo. No importa el tiempo. Hace 2 o 3 semanas salió un artículo en el cual decía cuáles son los factores. Y uno de los factores para éxito en la cirugía de ligamento cruzado es la prehabilitación. Yo al paciente, aparte que no hay apuro, el paciente llega y no hay apuro de operarlo, ni siquiera en la privada. O sea, uno dice que ya vamos a operarte mañana. El paciente tiene que estar con buenos arcos de movilidad y con la rodilla fría. Uno no tiene que preocuparse y que no, si no lo opero, entonces lo va a operar a otro. Si se va a operar con otro, se va a operar con otro. Pues entonces aumentan los riesgos de artrofibrosis y aumentan los riesgos de complicaciones del procedimiento. Entonces, yo los pacientes, yo ni me apuro, tiene que tener aquí buenos arcos de movilidad. La única forma sería que uno lo vea en urgencia y lo opere de urgencia, pero casi uno nunca opera a un paciente en urgencia. Eso casi no se da. Eso sería, uno podría hacerlo así, pero si el paciente me llega, yo espero que el paciente haga su terapia, movilice su rodilla y después lo opero. Así. Doctora, Araní pregunta si ¿Doctor qué? Araní, ¿qué PRP para acelerar la integración del injerto y el retorno a la rehabilitación temprana? Bueno, hay muchos estudios de uso del PRP y uno de esos es de mi amigo de Chile, el doctor médico de la selección chilena, que hacen complementación del injerto y colocan PRP. Yo en particular casi no lo uso, ya no uso PRP. Cuando hay lesiones parciales, uno entra y hay lesiones de menos del 50%, 70%, 60% que están intactos el ligamento, yo de repente le pongo el PRP. Pero así, de hacerlo de rutina con pacientes, podría ser interesante. Fernando Radiche lo han incluso publicado, pero yo creo que eso va de la mano de siquiera. Nosotros tenemos aquí en disposición de poder también ponerlo. Y sería muy interesante como empezar a ponerlo y podríamos hacer una comparación. Ahora que él dice. Pero nosotros no le ponemos y yo honestamente no. Porque al final una cirugía de ligamento cruzado anterior también uno con los túneles, con toda la cosa, ahí se liberan factores de crecimiento. O sea, yo lo particular sería como echarle un ingrediente más, pero
en lo particular no veo tanta la necesidad. Pero hay quienes sí defienden eso de colocarle PRP al invierno. Demasiada salsa. Yo digo, paciente con rotura parcial y que tiene un menisco, hay que hacerle algo al menisco y entramos y se ve. Yo siempre les explico a los pacientes, esto es el ligamento cruzado. 25, 50, 75 de rotura. Si tienen el 50% de rotura, la rodilla está inestable y mejor operarlo. Pero si tienen menos de eso, un 25% roto, y si uno entra a hacerle algo al menisco, si entra a hacerle algo, entonces uno le puede colocar PRP y nosotros nos ha ido bien con eso. Ahí se puede romper, por supuesto que se puede romper, pero le estás obviando una cirugía más grande de reconstrucción. Doctora, en caso de lesión asociada a casa de Valdes y la opera y se utiliza la técnica de aumentación de ligamentos cruzados anteriores. Bueno, la pregunta, si yo voy a decidir un asa de Valdes, nosotros procuramos hacer la sutura meniscal que le va súper bien. Los pacientes que se suturan y tienen una reconstrucción de ligamentos no son los que no le van a sutura. Claro que si se hace sutura, si no un paciente tiene una rotura del menisco, lo suturamos, existe un porcentaje de que esa sutura no pegue, pero cuando son asociadas a ligamentos cruzados, la mayoría de las veces le va bien por el periodo de incapacidad que tienen, y el periodo de recuperación, por eso que le va mejor ahí. Y lo de aumentación, también hemos hecho eso de que vemos que tiene solamente, que tiene 50%, se lo dejamos ahí y sacamos un solo tendón, ya sea el semitendinoso o el gracílico, y hacemos un túnel ahí al lado y aumentamos y damos una parte del ligamento que tiene sano. ¿Algo más? La palabra sí. Una vez más, Reinaldo, siempre es un placer escucharte hablar. Tenemos ya algunos añitos, ya vamos por ahí de 15 de ser alumno tuyo, así que pues siempre es un placer pues tener la oportunidad de compartir con ustedes, pero también cada año vamos viendo cada vez más nuevas. Entonces eso me lleva a algo que Santé siempre decía: mira alrededor tuyo, piensa en 5 años y dime quién va a ser tu reemplazo. Bueno, ahí están muchos de los de nosotros ahí sentados, aunque cuesta a veces creerlo, pero bueno, ahí está Carles. Ahí salió Caparó, entonces, que logró pues con mucho esfuerzo levantar la parte, detrás de la parte. Entonces ahora el doctor Arroy logró abrir la sociedad de hombro y así de repente se ha ido diversificando: rodilla, pasamos a cadera con José Félix y Isaías, a hombro de repente pues con toda la labor que Humberto ha hecho todos estos años. Volviendo entonces a lo que acaba de decir Reinaldo, es importante tener curiosidad y apreciación por el trabajo que uno hace todos los días, y esto es algo que también Nando y Fuentes también han sido muy enfáticos. Uno se vuelve experto haciendo lo mismo todos los días. Entonces yo los invito a que tengan curiosidad y respeto por lo que hacen todos los días. No se acostumbren a que el paciente llegue a la consulta externa con una lesión que tiene más de 6 meses de todo de la fecha de operación. Tienen que escucharlo, tienen que interrogarlo, tienen que averiguar si tuvo lesiones previas. Miren las radiografías del expediente antes de mirar la resonancia. Van a muchas veces llevarse de repente, como decía Fernando, van a recoger mucha más información que solo nada más el reporte de la resonancia. Examinen al paciente. Si no se saben las maniobras, todas no importa, pero si ustedes manejan algunas ya van a darse cuenta de qué es lo que es normal y qué es lo que es groseramente anormal. Nuestros errores durante nuestros primeros años, todavía pues a la fecha, no sé, muchos años, ha sido por no examinar bien a los pacientes que tenían no solo lesiones aisladas de ligamentos cruzados, sino lesiones que no valoramos bien las esquinas posterolaterales o posteromediales, que tenían otras insuficiencias, y también tratar de operar pacientes con grados de artrosis considerables, a pesar de que tenían corta edad. Entonces, a diferencia del paciente de perfil pues, que manejan acá, que es un paciente que llega relativamente rápido a la consulta y que es alguien con un atleta o altamente motivado, más bien la consulta de nosotros es Juan Pobre, un reforzador, un albañil, un seguridad o un trabajador de finca.
Entonces, estos pacientes cuando suelen llegar a la consulta de nosotros ya tienen de 6 meses a 2 años andar paseando las lesiones entre todas las consultas. A eso súmenle lo que cuesta entonces conseguir una resonancia a través de la institución. La resonancia no se requiere para todo caso, pero es bueno tenerla porque es el último chance de ver antes del examen físico en la mesa de anestesia las otras lesiones que puede tener el paciente que van a tener que atender. Tiene un menisco roto que ustedes no vieron, tiene alguna lesión condral importante de repente que va a requerir algún gesto. Bueno, eso es importante saberlo también. Hablando de complementar la evaluación, así como les vimos los videos de repente de la parte de evaluar al paciente después de la cirugía, hemos perdido la cultura, la costumbre de usar los scores, las tablas para valorar el MISCOR, el LISFOL, el TECNER y todas esas cosas. Eso también es información útil. Hay una herramienta que se creó para la valoración de la calidad de vida, por ejemplo, en los pacientes con ligamento cruzado anterior, que sirve como un histórico de cómo estaba el paciente antes de lesionarse, durante el tiempo que ha esperado a llegar a la consulta con el médico especialista. Su calidad de vida, su función se va bajando de una manera predecible y no es igual un paciente que tiene una lesión aislada de un ligamento cruzado a un ligamento cruzado y un menisco. Ahora tiene después, ya es la tercera, cuarta vez que se lastima y viene con una lesión mucho más compleja. Entonces, eso ayuda a hacer un perfil del paciente que uno tiene para operar antes de llevarlo a operar. Y ahí viene la pregunta que existen antes. ¿Cuándo se opera? Cuando el paciente esté listo y tú estés convencido de que el paciente entiende de qué es lo que tiene y qué es lo que le vas a hacer. No lo operes antes. Vas a perder tu mejor esfuerzo en un paciente que no sabe lo que le vas a hacer o no lo va a apreciar. Rinaldo lo dijo muy bien, tiene que estar sin dolor en la rodilla. Nadie se muere de dolor de rodilla, afortunadamente. Suena canalla decirlo, pero así es. Necesita tener arcos de movilidad, necesita tener un cuádriceps que esté apto para manejarse en cirugía o que sirva para que no entorpezca más la recuperación y que no haga una artrofibrosis después. Entonces, examen bajo anestesia. La última oportunidad que tienen de nuevo, cuando el paciente llega al quirófano, no se confíen de que se lo posicionan, lo lavan y usted llega y se viste. No. Acostúmbrense a hacer el examen bajo anestesia. Se van a sorprender de todo lo que van a comenzar a pescar del examen bajo anestesia que no vieron a la hora de los exámenes iniciales. Y el último comentario, pues, de nuevo volviendo a los scores y las tablas, hay literatura muy buena, por ejemplo, de Australia, de el doctor Pinchetsky, que es el que lleva pues, los trabajos de longevidad, comparando de repente injerto de un túnel, doble túnel, cruzado de hueso, cruzado de isquiotibiales, cuádriceps, y básicamente los resultados, ya con estudios que tienen más de 20 años de estar dándole seguimiento, son en realidad muy parecidos, solo unos cambios artrósicos más, cambios menos en la rodilla. Entonces, si ustedes lo hacen bien, independientemente de qué es lo que escojan, el seguimiento dice que los resultados pues, suelen ser, de nuevo, para Joe pobre normal, no hablo de atletas de alto rendimiento, eso es otra población totalmente diferente, suelen ser muy comparables a largo plazo. Gracias por permitirme compartir una vez más. Les agradezco a todos. Muchas gracias. Bueno, antes de terminar, nuevamente las gracias a PPD por la oportunidad de permitir reunirnos todos. Y también queremos, pues, darle la excusa a nuestro presidente, el doctor Ricardo Mosquera, que en estos momentos, pues, se encuentra en el exterior, casualmente representando a la sociedad en un evento. ¿Ángel? El Congreso, pues, vayan. Bueno, y obviamente, pues, los esperamos en nuestra actividad magna, que es el Congreso, del 27 al 29 de octubre, en Ciudad de Panamá. Están todos cordialmente invitados. Hay aproximadamente más de 10 expositores internacionales. Se van a tomar diferentes temas de rodilla, tobillo, rehabilitación en el deporte, prótesis, rodilla, ¿verdad? Todo en general, ortopedia pediátrica, así que están cordialmente invitados. También, tenemos acá,
como les mencionamos, uno de los objetivos era empezar a regionalizar. Entonces, habíamos visto de que fuese el área de Azuero, Coclé y Veraguas, salvo que usted, yo lo digo de repente porque es un triángulo ahí que es como logístico, pero que haya un grupo que sea el enlace directo con la directiva de esta área, porque nosotros lo que tenemos proyectado también para el siguiente año es lo que empezamos hace 3 meses, que cada mes se hagan reuniones. Eso también se están haciendo en Panamá, pero también sería interesante que ustedes acá también se unan y hagan reuniones, qué sé yo, trimestrales. De repente la hacen aquí en Azuero, después la hacen allá en Aguadulce, qué sé yo, en Veragua, con el apoyo de la sociedad. ¿Cómo es el apoyo? Tratando de conseguirle a los auspiciadores para que se puedan reunir. Ya digo, la intención es esa. Y allá en Chiriquí, ¿sabes que Chiriquí es un área, es una sola área, pero también se pueden hacer reuniones, nosotros ayudamos con las casas comerciales, para los y Bocas, es Chiriquí Bocas. Entonces, de repente ustedes lo piensan acá, los médicos acá, y hablan con el grupo de Coclé, el grupo de Veragua, que hagan como, de repente, de participación de cada uno, y hagan a partir de otro año sus actividades, porque esta es la manera. Uno con esto intercambia conocimiento, pero también uno la pasa cura. Ahora vamos a comer, no sé qué, de repente, me toqué casi de madrugada, porque si no me quedo aquí arrancado de que haya un matrimonio, pero uno también comparte esta parte, uno todo ese trabajo, entonces que se haga eso igual allá en Chiriquí. Licenciado Barrio, de PPG. Bueno, gracias. En nombre de Prima y Medical Group queremos darle las gracias por el espacio y la oportunidad de formar parte de este tipo de actividades. Nosotros encantados de colaborar siempre siempre que esté en nuestras manos. Quería nada más comentarles rapidito. Obviamente tenemos aquí un par de productitos a los que les interese y pueden pasar. Nuestras oficinas igualmente están abiertas para ustedes en cuanto a la revisión de los instrumentales, los equipos, talleres, software, tanto para ustedes, para sus residentes. Entonces también abrir ese espacio para que ustedes tengan esa oportunidad de educación, de poder probar los instrumentales antes de su cirugía, de preparar una técnica con algún cirujano que tal vez tenga un poquito más de experiencia. Entonces estamos completamente disponibles para eso y para el apoyo que la SPOT necesite, ¿no? Y adicional a eso, pues también tenemos un portafolio de productos bastante completo, de ligamento cruzado, por ejemplo. Para el ligamento cruzado tenemos el sistema de suspensión de ligamento cruzado, lazos ajustables, lazos fijos, para la parte del fémur. Para la parte latina tenemos tornillos de interferencia y un sistema de funda y bala que se llama ExoCheck. Para la parte de reparación medical tenemos una sutura que se llama Parcus. Entonces tenemos varias opciones, no nada más. Nosotros nos ajustamos a sus preferencias, a su escuela, a su técnica y a lo que a usted le guste hacer, y a sus pacientes, obviamente también a los presupuestos. Así que pues abierta la invitación a ustedes a siempre estar en contacto con nosotros. Y a que nosotros le podamos aportar en lo que se pueda. Gracias. Bueno, gracias. Y bueno, a disfrutar ahora, pues. Todos escuchamos. Ya. Gracias. A la hora. Ya tengo días. A la hora.